Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 9, que trata sobre la, la reforma, el renacimiento, la ilustración y la revolución francesa, que fueron pilares muy importantes, sobre todo en el siglo XV al siglo XX. Entonces, en estos temas vamos a estudiar los grandes cambios culturales, los cambios científicos, políticos, cómo estos movimientos nos dieron origen a una nueva forma de pensar, de sentir y sobre todo gobernar en la historia moderna. Y entonces comenzamos con el Renacimiento. El Renacimiento surgió allá en Italia en el siglo XV. Sobre todo se caracterizó por su redescubrimiento por el arte y el pensamiento de la antigüedad clásica. Sobre todo se basaban en Grecia, ¿no? El ser humano fue colocado como centro de conocimiento y nació el humanismo. En parte de esto, ya en esta época lo consideraban al ser humano como el centro de todo, el centro del universo lo consideraban. Así que fue una época muy importante porque ya tomaron grandes pasos, ya dejaron de lado un poco la iglesia, ya perdió un poco de poder y fue cambiando mucho. Vamos a ir viendo. El humanismo valoraba sobre todo la razón, la libertad y la dignidad del ser humano, es decir, se enfocaba en el ser humano, sobre el conocimiento. Si no había hechos, pues no lo validaban, tenían que tener la prueba de lo que estaban haciendo esa tesis, pues si no la comprobaban para ellos no era válido. Entonces comenzó a nacer varios intelectuales como Rotterdam, Tomás Moro, que sobre todo promovieron el estudio de la filosofía, la literatura y la ciencia como una visión crítica. Ya nos estaban enseñando a tener esa libertad de pensamiento, que ya no sigamos como rebaño a lo que nos decía sobre todo la Iglesia Católica. Recordemos que desde el siglo IV hasta alrededor del siglo XII, XIV, la Iglesia tenía el control de toda Europa y por decirlo casi de todo el mundo. Ellos decían, pues se ordenaba. Con las cruzadas también que vimos hace dos clases, se ganaron más poder hasta que en el siglo XIII los musulmanes les quitaron territorio. Entonces de ahí vino esta caída sobre todo del poder de la iglesia y comenzaron a nacer estos, sobre todo críticos de ellos. Entonces los avances científicos y tecnológicos durante el Renacimiento se realizaron descubrimientos muy importantes, por ejemplo la imprenta de Gutenberg, la astronomía de Copérnico y Galileo. Recordemos que en ese tiempo las personas pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era plana, que la Tierra la cargaban elefantes y así muchas teorías que tenían en ese tiempo sobre la Tierra, que eran falsas obviamente, pero que Galileo Galilei y Nicolás Copérnico fueron los que descubrieron que no, que la Tierra giraba alrededor del Sol, que no era plana, que los planetas también no son planos, son redondos. Entonces ya se dieron cuenta de estos avances, sobre todo en la astronomía, con los que ya mencionamos, con Copérnico y con Galileo Galilei. Entonces estos avances, sobre todo en la ciencia, comenzó a basarse sobre todo en la observación. Ellos solo observando descubrieron. Desde aquí ya nació también el primer telescopio, eh, y fueron experimentando. Otros científicos descubrieron los colores. Por ahí también aparece Newton con la gravedad. Es decir, en estos siglos apareció mucha información y ahí comenzaron las dudas. Entonces ya la Iglesia Católica perdió ese poder, ya se sembraron el caos, la duda sobre todo. Los nuevos científicos, los nuevos pensadores, los nuevos filósofos pues inventaban a pensar, a creer. Si no tiene evidencia pues no existe, sabían decir. Así que ya comenzaron a nacer grandes deceptores de la iglesia. Entonces el arte renacentista, sobre todo nosotros siempre vamos a recordar el Renacimiento por el arte, porque fue lo que más primó, además del descubrimiento de Nicolás Copérnico y Galileo Galilei.
lo que más privó ahí era el arte. Entonces nosotros apenas escuchemos Leonardo da Vinci, pues ya lo catalogamos como el de época del Renacimiento. Por ahí también aparece Miguel Ángel, Rafael, que crearon obras que reflejaban sobre todo el equilibrio, la perspectiva y la perfección del cuerpo humano. Recordemos que hubo grandes pinturas, sobre todo retratando al ser humano como el pilar, como el centro de todo. Recordemos grandes pinturas famosas, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, por ahí la más conocida, ya sabemos que es la Mona Lisa. De Miguel Ángel tenemos la escultura o la Capilla Sixtina, tenemos dos de Miguel Ángel bien conocidas. De Rafael igual esculturas de cuerpos de ser humano a tamaño real, fueron muy perfectos, sobre todo para reflejar eso, el perfeccionismo humano, porque en esa época comenzó a sentarse las bases de que el humano es el centro de todo. Entonces este arte se convirtió en una expresión del conocimiento y la belleza. De ahí después de la época del Renacimiento, alrededor del siglo XVI, comenzó la Reforma Protestante, es decir, vino el tema de la iglesia quería recuperar ese poder. Entonces apareció Martín Lutero, que inició la reforma al criticar los abusos de la iglesia católica. Él decía, no, no, esto no es justo, no debería existir, no deberían tener ese poder, etcétera. Entonces, las ideas de él sobre la fe personal y la lectura directa de la Biblia dividieron a toda Europa. De ahí es donde comenzaron a nacer nuevas religiones, por decirlo así, nuevas entre comillas, eh, pero eran parte de la misma iglesia católica. Ya comenzaron a nacer las primeras iglesias protestantes, por ejemplo la iglesia ortodoxa, que fue la primera que apareció y se fue del lado occidental. Comenzaron a aparecer, ¿por qué? Pues básicamente porque no compartían los ideales. Unos no querían cobrar limosna, otros decían que la limosna era obligatoria, otras decían que tenían que dar un diezmo, y así se fueron creando muchas religiones. Entonces, en base a esta discordia, sobre todo en esta época, entonces de ahí ya conocemos varias religiones que comenzaron a nacer, pero en base a los mismos ideales, obviamente. Entonces las consecuencias de esta reforma primero provocó guerras religiosas. Nosotros ya hablamos hace dos clases de las cruzadas. Entonces causó demasiada división de territorios, pero también impulsó la educación, porque ya la iglesia perdió ese poder por estar en las guerras, perdió el poder y comenzaron a crearse varias escuelas. Ya no había obligatoriamente sacerdotes dictando clases, y habían otros profesores, y esto que causaba pues la libertad de pensamiento, la duda. Surgieron nuevas iglesias cristianas. La iglesia católica, obviamente enojada, respondió con la contrarreforma y el concilio de Trento, que otra vez quería obligar. Comenzaron a mandar sacerdotes de los monasterios, comenzaron a mandar full sacerdotes para tratar de otra vez evangelizar y no perder la fe de sus seguidores. De poco sirvió, porque sí, igual se dividió Europa con el tema de la ilustración. Aquí le conocemos como el siglo de la razón. Durante el siglo XVIII la ilustración promovió la razón por encima de todo. Sí, por eso les decía, ya venía con ideas de Grecia, sobre todo de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, que decía que para yo comprobar que es real, pues tengo que tener evidencias. Y ellos comenzaron a dudar de todo absolutamente. Entonces, en la ilustración promovieron el razonamiento, el conocimiento, y aparecieron pensadores muy famosos como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, que defendieron sobre todo la libertad, la igualdad y la justicia. Aquí el que podemos rescatar es Montesquieu, que él hablaba de la división de poderes, ¿ya? Porque aquí ya comenzaron a escribir libros de política, ya se basaba la mayoría de cosas en la política. Montesquieu decía que
hay que dividir el Estado en tres poderes, por eso lo tenemos en la mayoría de países, lo tenemos. El presidente, una asamblea o un congreso o un parlamento, como se le conoce, pero la mayoría es la asamblea, y la justicia, el ámbito judicial. Esos tres poderes son el pilar de cualquier nación. ¿Ya? Eso tienen todos los países, a excepción de algunos países como nosotros desde el 2008 con la constitución que tenemos actualmente, tenemos cinco poderes del Estado, que igual es el presidente, ejecutivo, el legislativo, la asamblea, el poder judicial, el CNE, el Consejo de Participación y algo más que ya ni me acuerdo ni el nombre, pero tenemos aquí en Ecuador cinco poderes del Estado. Ya, y en la mayoría de países siempre tienen tres. Es raro que tengan así más. Entonces los principios de la Ilustración impulsó sobre todo la libertad de pensamiento. Usted es libre, vaya a pensar lo que ahí se le dé. Entonces ellos promovieron eso. Todos pueden dudar, todos pueden pensar, todos pueden emitir una opinión. ¿Ya? Pero eso sí, que el hecho sea real, porque es muy fácil inventar, decían. Entonces ellos comenzaron a investigar, dudar, etcétera, pero lo comprobaban, y si lo comprobaban, pues ya se hacía real. Por eso es que en estos siglos comenzaron la separación de la iglesia de la educación, sobre todo, porque decían que la educación debe ser laica, que la iglesia no debe involucrarse porque no sabemos si existe o no existe Dios. Entonces comenzaron a haber esos cuestionamientos. Entonces es normal. Entonces se cuestionó el poder absoluto de los reyes, ya no querían que reyes, monarcas existan. Aún los tenemos en algunos países como cargos honoríficos. Por ejemplo, en Inglaterra sigue existiendo la reina, en España también hay el rey, pero ya no hacen nada, no tienen cargos, digamos, de relevancia, no eligen nada, solo están ahí honoríficamente, es como en el puesto, nada más. Ya, pero ellos se quejaban de los reyes, ya no quería que exista eso, querían elegir el pueblo. Igual de la iglesia, ya no la querían a la iglesia que esté metida en el centro de la educación, en el centro de las opiniones, ¿no? Y es como se comenzó a separar la iglesia de la educación, y eso hoy en día ya lo hemos visto al 100%. Es raro que la iglesia participe en la educación a menos que sea su propia escuela. De nosotros vamos a cualquier escuela, todas las instituciones son laicas, es decir, pueden estar cualquier tipo de religión. Entonces, se promueve esta tolerancia religiosa. Desde el siglo XVIII ha existido una muy buena tolerancia porque antes, desde el siglo IV hasta el siglo XII más o menos, eran guerras y les llamaban guerras santas por ver quién tiene la fe más grande, que cuál es la iglesia principal, etcétera. Entonces, por aquí apareció una enciclopedia universal, que tenemos dos grandes enciclopedias sobre todo en el mundo. Primero tenemos una enciclopedia francesa que sobre todo tenía grandes pensadores, filósofos ilustrados con grandes ideas como Diderot, de Alembert. Entonces ellos fueron grandes filósofos que luego ayudaron a la creación de nosotros, de la que tenemos en la lengua española, castellana. Nosotros utilizamos la RAE, en cambio. La RAE es como que es el ser superior. Si ellos dicen que se escribe así esa palabra, pues así la vamos a escribir. Entonces comenzaron a nacer estas grandes academias, que ellos prácticamente nos decían cómo se escribe una palabra, cómo se debería usar y etcétera. Entonces esto fue el símbolo sobre todo del pilar del conocimiento. Ya teníamos algo libre, algo racional, es decir, representó el deseo de la humanidad, sobre todo de autoeducarse y adquirir ese conocimiento. De ahí vino el despotismo ilustrado. Por ahí algunos monarcas europeos adaptaron esas ideas porque no querían dejar el poder. Obviamente tenían que adaptarse para tal vez ayudar al pueblo, sobre todo para aparentar, porque ellos no querían dejar el poder, esa es la verdad. Entonces ellos querían adoptar esas ideas para no renunciar a su poder. Gobernaron con la intención sobre todo de mejorar la sociedad. Comenzaron ahí a prometer
que van a traer trabajos dignos. Es como que actuaron como una democracia, pero seguían siendo monarcas, reyes, solo que se adaptaban al tiempo que tenían. Entonces esto mantenía el poder político, pero no duraba mucho, porque comenzaron a aparecer las primeras revoluciones. Entonces comenzó la primera revolución, que la más por ahí representativa es la Revolución Francesa, que promovía la libertad y la igualdad. Entonces en 1789 estalló la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla. Entonces esto inspiró sobre todas las ideas ilustradas, las ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad, que eso viene del lado de francés. Recordemos que Napoleón se levantó contra la monarquía y todo eso. Y fue una batalla muy grande, que a la mayoría de países, sobre todo acá de América, comenzaron a tomar. Decían, si ellos pueden ser libres, nosotros también. Y comenzaron a independizarse la mayoría de países, sobre todo de acá de América. ¿Cuáles eran las causas de la Revolución Francesa? Básicamente estaban hartos las personas, estaban hartos, porque había mucha desigualdad social, había mucha crisis económica, la influencia de las ideas ilustradas fueron las principales causas. Como el monarca no quería abandonar el poder, pues dijo, voy a adoptar esas ideas para ver qué pasa, pero él las tomaba solo las que les convenía. Y al principio cae bien, pero el resto ya después fue perdiendo ese clamor popular y se levantó. Entonces el sistema, sobre todo de privilegios que tenían en ese entonces, pues la nobleza y el clero, fue cuestionado, porque ellos, los ricos, se hacían más ricos y los pobres más pobres. Entonces hubo un gran parte de la población que ya estaba harta de eso. Entonces el desarrollo de esta revolución pasó por varias etapas. Primero se consolidó una asamblea nacional, luego cayó la monarquía, luego nació la república. Ya, hasta ahí era perfecto, pero a Napoleón se le ocurrió de declararse dictador. Eso fue lo peor que hizo Napoleón. Ya después quería seguir conquistando, tal vez le ganó el poder, ya, porque a veces cuando alguien gana poder, bien lo hace para el bien o para el mal. Acá lastimosamente Napoleón se dejó invadir por el poder y pues fue algo malo, porque él buscaba la libertad y ya no tener que depender de una monarquía, de un rey, y él ya los liberó. Posteriormente de años ya se declaró dictador, así que hay un poco de controversia. Entonces cada etapa trajo esos avances, pero también conflictos internos, externos, sobre todo internos, porque recordemos que Napoleón por ahí también acabó muertito por las mismas ideas que tenía. Él quería libertad, pero al final no lo cumplió. Entonces la revolución cambió esta historia europea, porque tomamos lo bueno de la libertad y la fraternidad. Entonces esto vino a los pueblos acá americanos, sobre todo a Estados Unidos. En 1776 vino a Estados Unidos, fue el primer país que se independizó. Recordemos que Estados Unidos nació como una colonia inglesa, pero era un país en ese entonces chiquito. Luego compró territorio a México, luego se fue en guerra contra México mismo y ahora es el imperio que conocemos. Entonces esto inspiró a la Revolución Francesa, inspiró a grandes, sobre todo a Estados Unidos, y Estados Unidos inspiró a los pueblos de Sudamérica. Entonces se proclamaban derechos humanos, se impulsó la idea que el poder le pertenece al pueblo. Desde aquí ya vemos que la mayoría de países son democráticos en el mundo, es decir, que elige el pueblo al representante o al presidente. Entonces este legado, estos movimientos marcaron el paso del mundo medieval al moderno. Nosotros desde que comenzó la Revolución Francesa para acá ya le consideramos la era contemporánea, porque está más cerca ya. Entonces la ciencia, la política, la cultura comenzó por decir, a modernizarse, sobre todo por la razón, la libertad y el progreso humano, porque todos querían progresar, desde la persona más pobre hasta la persona rica, querían tener, entonces que buscaban el progreso. Entonces, para terminar, como conclusión,
tenemos que recordar que el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración y esta Revolución Francesa, de ahí podemos acotar muchas historias más, pero por cuestiones de tiempo más que todo no los acotamos. Pero recordemos la Revolución de Estados Unidos también, que es algo importante. Estas revoluciones, este renacimiento, esta reforma y la ilustración son procesos que transformaron. Nosotros podemos ver cada evento cómo transformó la manera de pensar del ser humano. Cada lucha, cada enfrentamiento le aprendía de eso. Ya sabemos que nosotros, básicamente el ser humano aprende así. Se equivoca, aprende, se equivoca, aprende. Entonces, gracias a ello nos nacieron grandes ideales que hasta ahora los seguimos aplicando. Ideales como la libertad, la democracia, ¿ya? La fraternidad por ahí de la Revolución Francesa. Entonces, este conocimiento lo seguimos defendiendo hasta el día de hoy, porque todos queremos tener esa libertad de pensamiento, esa libertad de opinión, ¿ya? Así que son pilares fundamentales estos puntos. Listo, para finalizar con esta clasecita, el debercito del día de hoy es, hay que realizar un cuadro sinóptico. No sé si han hecho, a ver, los de segundo estaba mostrando. Ya, así es un cuadro sinóptico, le puede hacer así, de colorcitos, ahí ya depende de su diseño. Lo puede hacer, ya sabe, computadora a mano, pero tiene que realizar un cuadro sinóptico resumiendo sobre todo lo que vimos hoy en día. El Renacimiento, la Reforma, la Ilustración, la Revolución Francesa. Si usted quiere aprender un poquito más, puede incluir también la Revolución de Estados Unidos. Igual tiene que incluirme las fechitas, algo clave, un resumen ahí pequeñitito, personajes que hayan influido en cada etapa. Por ejemplo, nosotros vimos en el Renacimiento Leonardo da Vinci, aquí a Lutero Martín, en la Revolución Francesa ya sabemos Napoleón, y así los puedo ir nombrando y listo. Ese es el debercito. Entonces nos vemos el día de mañana, que tengan una excelente noche. ¿O alguna pregunta de pronto? No, entonces nos No, vemos. Alicia, todo entendido. Una buena noche de igual manera. Listo, muy buenas noches, se cuidan. A ver, me han mandado un mensajito. En Canva igual, sí, lo puede hacer en Canva, en PowerPoint, en lo que usted desee, no hay problema. Si hacen en Canva les va a salir bien bonito, es muy bueno utilizar las herramientas digitales. Buenas noches. A ver, voy a contestar chats. Díganme. ¿Solo me saludó o qué? Ya, buenas noches. Entonces nos vemos el día de mañana. Pilas, se cuidan, que harán los debercitos y estaba revisando, algunos faltan pilas. A ver, otro mensajito. Chao. Ah, Saskia, nos vemos. Chao, chao.